por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que van a oír de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo soy el buen pastor, dice más adelante en el 14, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Esta es una de las partes de la Biblia que a mí me indica tan claramente que Jesús ama hablar con sus ovejas, que somos nosotros, que Él está diciendo, ellas escuchan mi voz, ¿no? Entonces, todos fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Cuando Él nos creó con todo lo necesario para tener una relación con nuestro Padre Dios. Aún que hayamos nacido sin orejas, sin oídos naturales, podemos escuchar la voz de Dios. Él nos creó así, porque nos creó como seres espirituales también. Estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Él nos creó con todo lo necesario para tener una relación con nuestro Padre Dios. Y como nosotros podemos escuchar a Dios, puede ser con nuestros oídos, ¿no es cierto? Aunque no tengamos, podemos escucharlo con nuestro espíritu, así también con nuestro cuerpo. Y Dios habla de muchas maneras. Y a lo largo de la historia y en la Biblia vemos que Dios habló a muchas personas, ¿no es cierto? A través de diferentes maneras, a través de sueños, de visiones, con la voz audible de Dios, con la naturaleza, con señales, con la misma palabra de Dios que Él había dado antes, a través de personas y etcétera. De muchas maneras Dios nos habla. Y no solo habló a sus hijos. Dios no solo habló a sus hijos, a su pueblo, sino que Él habló a muchas personas, sean o no creyentes, Dios igual les hablaba. Porque ese es su deseo. Su deseo es tener una conversación con nosotros para poder crear una relación con nosotros. Entonces, y podemos ver que nosotros, al que Él quiso, Él habló, ¿no es cierto? Y no siempre hablaba de la misma manera. Habían personas que les hablaba de una manera y a otros de otra. Entonces, tenemos que nosotros como un poquito abrir nuestra mente, nuestra manera de pensar en cómo Dios nos puede hablar. Estoy seguro que Dios les ha hablado a ustedes. Estoy seguro que ustedes ya han escuchado la voz de Dios, pero muchas veces no nos damos cuenta que es la voz de Dios la que nos habló. Muchas veces no sabemos, a veces decimos, uy, qué inteligente que soy, se me vino esta idea celestial, pero realmente era Dios el que nos estaba hablando. O realmente sentí que no tenía que ir por este lado. Algo, una voz interior me dijo que tenía que hacer esto y lo hice y fue justo lo que necesitaba. Era Dios hablándonos a través de nuestro espíritu. Entonces, cuando yo empecé a anhelar escuchar la voz de Dios, yo tenía muchísima hambre y sed por escuchar a Dios. Yo estaba desesperada. Yo había leído la Biblia, sí, me sabía muchas historias de la Biblia, les podría decir todas las historias de la que nos cuentan los domingos para los niños, yo todas me las sabía de memoria. eh, y leía la Biblia, yo sentía que Dios sí hablaba conmigo a través de la Biblia, que yo sí podía sentir su voz hablándome. Pero una de las historias que a mí me empujó a dar más de esto, tener una experiencia sobrenatural con la voz de Dios, fue la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Les voy a contar un poquito para que estemos todos en la misma historia. En el momento en el que el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no es cierto?, de haber estado esclavos tanto tiempo y por fin sale y Moisés los está guiando, dice que pasan
3 meses en el desierto y Dios le dice a Moisés que le va a hablar. Dios le dice que le va a hablar y les va a hablar al pueblo de Israel. Les dice que se tienen que santificar. No podían hacer nada que no era santo por 3 días, ¿ya? Entonces se tenían que todos santificar para que Dios les pudiera hablar. Cuando yo estaba escuchando esta historia, estaba leyendo en mi cuarto esta historia, yo decía, wow, qué increíble, qué emoción. Yo quería saber qué iba a pasar. Eh, y cuando el pueblo de Israel se acerca, ¿no es cierto? Tenían un límite a donde se podían acercar y solo Moisés podía subir. Pero Dios les iba a hablar a todos y todos iban a escuchar la voz de Dios. Pero les voy a leer, esto está en Éxodo 19, en Éxodo 19, 16. Ustedes luego pueden ir y leerlo un poquito más despacio y a profundidad. Pero esta historia a mí me encantó. A mí siempre me han gustado ver películas, ya. Yo soy de las que veo películas y me encanta la acción. Entonces, para mí esta historia era como una película de acción. Y dice así, en Éxodo 19, 16, dice, en la madrugada del tercer día, cuando ya todo el pueblo estaba listo para escuchar la voz de Dios, dice que dice, hubo truenos, relámpagos y una densa nube que se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que se fuera al encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había ¿Y descendido. por qué no pudo? No valió. Por eso te digo, solo como dices que no es eso de cerrar. Era tanto el humo que salía del monte, que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Qué increíble. ¿Se pueden ustedes imaginar estar ahí viendo todo esto? Si a veces con las tormentas, ahora aquí en Quito están unas mega tormentas, ¿no es cierto? Y rayos, y a veces uno, ay, medio que se asusta. Pero, ¿qué tal estar ahí, sabiendo que Dios está en ese monte y que Él va a hablar y que empiezan todos estos relámpagos y fuegos y humo y Moisés le habla a Dios y Dios dice que le habla y Dios ahí habla y le da los mandamientos, ¿no es cierto? Los famosos 10 mandamientos. Y todas las personas están ahí escuchando y dice que el monte temblaba. Y en el más abajo dice, más abajo dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelta de humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú, Moisés, y te escucharemos a ti. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Esta es la historia que a mí me encanta, imagínense. Esta es la historia a mí, y yo estaba súper emocionada con esta historia y yo dije, no puede ser, no les puedo creer, estos israelitas, teniendo la oportunidad de escuchar la voz de Dios, se acobardan y dicen, no, mejor queremos un mediador, queremos a Moisés que él nos venga a hablar, porque estaban tan llenos de terror, de temor, que no querían acercarse a él. Dios les había dicho que él no les iba a pasar nada si ellos no traspasaban su límite, ¿no es cierto? Donde él les había dicho, pero Dios tenía el anhelo de hablarles y de ver dónde estaba el corazón de ellos. Y cuando yo leí esta parte de la Biblia, yo dije, si yo hubiera estado en esa época y en ese momento, yo hubiera dicho, yo sí, yo quiero, Moisés, yo me subo contigo al monte y escucho a Dios, me meto en los relámpagos. Eso decía yo ya en mi emoción. Yo estaba desesperada por escuchar la voz de Dios. Yo decía, qué locos estos israelitas, no tomaron esta gran oportunidad que Dios les estaba dando. Y yo no podía entenderles. Y yo les dije, yo hecha la valiente, dije, Dios, si yo hubiera estado ahí, yo sí hubiera
escogido escucharte, ¿no es cierto? Y eso fue como algo que a mí me impulsó para empezar a buscar que Dios me hable. Yo quería que Dios me hable como sea. Yo necesitaba escuchar la voz de Dios. Y yo me pasaba día y noche buscando, como decía esa alabanza que escuchamos al principio, buscando el escuchar la voz de Dios. Tenía tanta hambre y sed de esto que no me importaba dormir las horas que necesitaba, según yo, dormir, sino que como vivíamos en un cuarto, mis hermanas y yo compartíamos un departamento y solo tenía un cuarto, yo esperaba las horas de la noche para despertarme y tener mi tiempo a solas con Dios, porque durante el día no tenía un tiempo que yo podía estar sola o estaba trabajando, estudiando y no podía. Entonces, en la noche, a la mitad de la noche, yo me despertaba y me sentaba en mi cama, al borde de mi cama y le decía, Dios, háblame. Y me quedaba ahí. Y a veces no pasaba nada. Y a veces me vencía el sueño y me dormía. Y a veces decía, hoy sí va a ser el día. Y empezaba yo a sentir en mi corazón una emoción y, y Dios me empezó a hablar. Dios me empezó a visitar. Me empezó a visitar de diferentes maneras. Me empezó a visitar en mis sueños. Y yo empecé a escuchar su voz audible. Y una de las primeras veces que escuché su voz fue así como los israelitas escucharon, así con truenos y relámpagos y humo, que me dio miedo, la verdad. No, yo decía, no, nunca más de gana pedí, ya les entiendo a las israelitas, porque realmente todos mis huesos temblaban y yo no podía moverme. Pero yo entendí que esa era la presencia santa de Dios que yo no podía permanecer de pie. Pero cuando Dios me empezó a visitar varias veces, a veces despierta, a veces en sueños, yo podía escuchar la voz de Dios tan potente en ambos casos. La voz de Dios siempre me traía a mí un remover en mi vida, en mi espíritu, que realmente me hacía anhelar más. Yo pude escuchar cuando Él llamaba mi nombre, pude escuchar que Él me decía que me amaba, pude sentir el amor de Dios. Supe que Él escuchó mis súplicas de querer escuchar su voz. Supe que Él estuvo ahí presente cada noche que yo me despertaba y estaba anhelando escuchar su voz. Él me llevaba a lugares simplemente por estar conmigo, me llevaba a pasear al espacio, a lugares en la tierra aquí que nunca he podido ir en avión o en tren, lo que sea, pero él me llevaba a visitar lugares hermosos, parte de su creación. Y él me llevaba siempre a buscar santidad. Cada vez que yo tenía un encuentro con Dios, yo podía sentir que Él me estaba llamando a buscar esa santidad. Y empecé yo a ver cómo, de qué maneras puedo yo buscar esa santidad. Y, y todo esto yo sentía que Dios me enamoraba y me seguía como diciendo, hay más, hay más, hay más, hay más. Con Dios yo sabía que no podía esconder quién era yo. Cuando yo tenía un encuentro con Dios, yo sabía que yo estaba ahí, totalmente abierta. Sí, no podía ocultar mis pecados ni mis errores. Estaba totalmente eh, como para Dios no hay nada invisible, ¿no es cierto? Para Dios no hay nada que se le pueda ocultar. Yo sabía que cuando yo estaba enfrente de Dios, Él sabía todo de mí y aún así Él decidía visitarme y aún así Él decidía hablarme con todo lo que yo tenía encima, con todo mi pasado y todas las cosas, con mis luchas, Él seguía ahí visitándome, simplemente porque Él quería pasar tiempo conmigo, Él quería hablarme a mi corazón. Y tenemos que saber que la voz de Dios siempre va a hablar con la verdad.
La voz de Dios siempre te va a levantar. La voz de Dios te va a enamorar. La voz de Dios es llena de luz, es llena de poder, es pura, es viva, es poderosa, trae sanidad. Todo eso es la voz de Dios. Imagínense qué hermoso poder escuchar esa voz. Sí, cuando a veces alguien nos dice algo bonito, ay, qué hermoso, me hiciste el día. ¿Han escuchado? Cuando alguien te dice algo chévere, es como que, ay, qué hermoso, y te mantienes con esa palabra que alguien te dijo, yo qué sé. Imagínense la voz de Dios, lo poderosa que es, que nos puede traer vida en ese momento, nos puede traer sanidad, nos puede restaurar, nos levanta, nos conforta. Entonces, habían tiempos en los que yo me sentaba nuevamente a escuchar su voz y ya no tenía sueños, ya no tenía experiencias, pero empecé a aprender que Dios quería hablarme de otras maneras y empecé a escuchar la voz de Dios a través del arte. Empecé a dibujar, a pintar, eh, a tomar fotografías con la danza. Dios me empezó a hablar a través de eso y de cosas que yo hacía. O sea, Dios empezó a hablarme a través de mis propios movimientos de danza, de mis fotografías, de mi arte, de mi pintura. Dios empezó a hablarme, siempre me había hablado a través de personas, pero empecé a sentir que eso era como algo que Dios me estaba enseñando, que yo tenía que aprender a escuchar la voz de Dios a través de otras personas. A través de la Biblia, Él me seguía hablando igual, a través de la naturaleza. Y Dios me empezó a enseñar que habían otras maneras en las que Él me quería hablar. Y que está bien buscar las experiencias sobrenaturales, pero que Él me iba a enseñar de diferentes maneras, ¿no es cierto? Que Él habla de diferentes maneras. Entonces, nosotros damos en la fundación que con la Mela tenemos, con mi hermana, damos un taller cada cierto tiempo, unas 2 o 3 veces al año, sobre cómo escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de Dios. Y pues yo siempre sigo aprendiendo. Cada vez que doy ese taller o que estoy practicando o que estoy diciéndole, Dios, háblame para darle palabra a alguien, siento que Él me sigue enseñando. Entonces es algo que uno sigue creciendo siempre. No es que uno tal vez llegue a ser experto, ¿no? Yo digo, Elías era otro profeta que a mí me inspiraba mucho porque él escuchaba la voz de Dios todo el tiempo. Ustedes se acuerdan, él escuchaba la voz todo el tiempo y hacía lo que Dios le decía que hiciera. Y en una de esas Dios le dice, Elías, anda a la montaña porque te voy a hablar. Y Elías de seguro decía, Dios me va a hablar de la misma manera que me ha hablado siempre. Pero ¿qué pasó con Elías? Estaba ahí y vino un viento fuerte y él pensó que ahí estaba Dios y no estaba en el viento, ¿no es cierto? Vino un fuego y Elías dijo, aquí está Dios en el fuego de ley porque se ha aparecido antes en el fuego, pero no, tampoco. Aún en terremoto que rompía las piedras y tampoco estaba ahí. Y Dios le quería mostrar a Elías que estaba en el susurro, en una vocecita pasible. Ahí estaba Dios, ahí le quería hablar. Entonces, así como Elías, yo siento que Dios nos lleva como a diferentes momentos en nuestra vida para que no nos acomodemos en un momento, sino que sigamos creciendo y que nuestra hambre y sed siga creciendo por escuchar su voz. Y Dios está anhelando hablarte más de lo que nosotros queremos escuchar su voz. O sea, si ustedes dicen, ay Dios, yo sí quiero escuchar la voz, tu voz, yo quiero escuchar que me hables, Dios está diciendo, quiero hablarte, quiero que tú me escuches más de lo que tú te imaginas, porque somos su creación, somos sus hijos y Él quiere que nosotros escuchemos su voz, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo eso, tenemos que saber que hay 3 voces que escuchamos. Hay 3 voces que escuchamos siempre. Y es la voz de Dios, por supuesto, ¿no es cierto? Es la voz nuestra voz egoísta, ¿no es cierto?
y es la voz del diablo también. Pero a veces decimos, ay, no, yo no quiero escuchar la voz del diablo, ¿no es cierto? Porque, ay, qué miedo, pero ¿saben qué? Muchas veces estamos acostumbrados más a escuchar la voz del diablo que la voz de Dios, porque la voz del diablo es esa voz que nos está diciendo, ay, tú no puedes. ¿Te acuerdas que hiciste eso, eso malo y por eso no puedes? Y nosotros estamos escuchando, ah, cierto, sí, sí, por eso no puedo. Y le escuchamos más al diablo que a Dios. Entonces, es importante reconocer cuáles son estas tres voces y cuando reconocemos podemos hacer algo al respecto, porque si no reconocemos es como que, uy, no sabemos, ¿no es cierto? Pero la voz de Dios, como les había dicho antes, la voz de Dios siempre nos va a hablar con la verdad, nos va a traer vida, nos va a traer esperanza, es viva, es poderosa, nos trae sanidad, nos levanta, ¿ok? La voz del diablo, en cambio, la voz del diablo nos trae vergüenza, es que tú hiciste eso, es que tú pecaste, es que tú le hablaste mal a tu esposo o a tu esposa, es que todos tus errores, ¿no es cierto? Es que tú no puedes. Entonces él nos va a traer vergüenza. La voz del diablo es una voz que es mentira, por supuesto, nos trae duda y nos trae temor, nos trae confusión. ¿Será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? ¿No es cierto? Y nos trae temor de lo que estamos escuchando. Entonces, cuando vemos personas que viven atemorizadas todo el tiempo, y es que será, y si me pasa, y si esto, y es el otro, ¿qué voz estarán escuchando más? La voz del diablo, ¿no es cierto? Y no es que suene una voz horrible así, como que nos imaginamos que el diablo habla. Es una voz en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Que suena muy parecida a la nuestra. Y la tercera voz que escuchamos es nuestra propia voz. Nuestra propia voz se puede confundir muy fácil con la voz de Dios, porque si creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nuestra voz es bastante egoísta. Es yo, mis deseos, mi necesidad, lo que yo quiero, yo. Entonces a veces sí decimos, ¿será Dios? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Me compro esa cosa o no? Pero es que sí, es que yo sí quiero. Como Dios quiere que yo me vista bonito, me voy a comprar aunque no tenga la plata para pagar. Entonces la voz de uno suena muy egoísta, ¿sí? Y está pensando solo en uno, en mi necesidad. Y estas son las tres voces que tenemos que aprender a reconocer. Cuando reconocemos estas voces, podemos decidir qué hacer cuando las reconocemos. Decimos, no, esta es la voz del enemigo. Yo no voy a escuchar esta voz. La voy a rechazar y voy a preguntarle a Dios, ¿cuál es tu verdad en esta situación? Dios, háblame, ¿qué es lo que tú quieres decirme en esta situación? Entonces, si le pedimos a Dios que nos hable, ¿sabe qué va a pasar? Él nos va a hablar. Si le pedimos a Dios que Él nos hable, Él nos va a hablar. Y saben que Dios es el mejor padre. Él es el mejor padre. Entonces, yo me puedo imaginar mis hijos. Ahora tengo 2 hijos pequeños y me puedo imaginar un escenario. Esto es algo que me estoy imaginando, no ha pasado. Pero ¿qué tal si yo me voy al parque con mis hijos y yo los estoy viendo? A lo lejos ellos están jugando y viene un extraño. Y este extraño viene y le dice a mis hijos, y le empieza a hablar a mis hijos y le empieza a convencer que se vayan con él, que este extraño les está convenciendo que se vayan con él. Y yo estoy viendo que les está diciendo mentiras, ¿ya? Entonces, ¿qué creen que voy a hacer yo como madre, como mamá de estos niños? Me sentaré en una esquina esperando que mis hijos de 6 y 4 años hagan lo que les he enseñado, que no hablen con extraños, y voy a ver qué pasa. ¿O creen que yo salto ese rato, voto lo que sea que estoy haciendo y les digo a mis hijos, no le escuchen, este es un extraño, es un mentiroso, no le hagan caso? ¿Verdad? La segunda opción, ¿sí?
Entonces, sí creo, ustedes también harían lo mismo si son padres, ¿no es cierto? Ahí yo veo a Génesis que dice, "Oh, por supuesto que sí". Entonces, es lo mismo cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos hable y Él nos quiere hablar y viene una mentira del diablo, viene el diablo, que es este extranjero, ¿no es cierto? Este extraño. Y nos empieza a hablar cosas, creen que Dios va a decir, a ver, voy a ver si es que mis hijos han aprendido algo todos estos años de cristianos. O Dios va a decir, hey, hey, esa no es la verdad, esa es la mentira del diablo, no le escuches. O sea, Dios es yo soy una buena mamá ya, pero no soy perfecta, pero Dios es el Dios perfecto. Entonces Él no va a dejar que un extraño venga a tratar de convencernos, Él va a intervenir, ¿sí? Él va a intervenir con su verdad. Entonces podemos estar seguros de que si nosotros le pedimos a Dios que Él nos hable, Él va a venir a hablarnos y Él nos va a venir a hablar con su verdad. Y si viene la voz del enemigo a tratar de engañarnos, de traernos vergüenza, de temor, de traernos confusión, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios va a estar ahí para traernos vida y libertad. ¿Sí? Entonces eso es súper importante que tengamos esa seguridad en nosotros. Entonces, una de las maneras que Dios nos habla constantemente es con nuestro centro de imágenes, ¿sí? Todos fuimos creados con un centro de imágenes. Y yo cuando era chiquita, bueno, no, sigo siendo muy imaginativa. Yo tengo una gran imaginación. Mis hijos todas las noches me piden que les cuente un cuento nuevo, todas las noches, que nunca en la vida han escuchado. Y yo todas las noches puedo inventarme una película si quieren, pero me quedo dormida antes de terminarla. Pero tengo una muy buena imaginación. Pero cuando yo era joven, yo les contaba, creo que a mi familia, unos sueños que yo tenía, pero esos sueños podían durar 3 días, porque al principio era lo que soñé de verdad y el resto era que me inventaba. Pero yo pensé que la imaginación era algo que yo lo usaba y que luego no, yo me empecé a imaginar cosas, de lo que sé, y podía yo vivir un mundo de fantasía como imaginación, y yo pensé que eso era del diablo. Yo pensé que eso era malo, usar mi imaginación. Pero aprendí que Dios creó y me puso ese lugar de imaginarme porque Él quiere comunicarse conmigo también a través de mi centro de imaginación. Qué chévere, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es con nuestros oídos o nuestros ojos, sino que también es con nuestro centro de imágenes en nuestra mente. Dios quiere hablarnos. Entonces, y nosotros podemos practicar y todos tenemos que practicar porque así nosotros podemos llegar a tener una relación con Dios y aprender a escuchar su voz. ¿Se acuerdan al principio que leímos Lucas 10? Varias veces Dios repite esto. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las llamo por nombre. Más abajo dice, ellas conocen mi voz. ¿Sí? Dice, en el 5 dice, a un desconocido no van a seguir, sino que van a oír de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sí? Entonces, cuando escuchemos esta voz extraña que nos está tratando de traer vergüenza, duda o temor, esa es la voz del extraño y nosotros no vamos a seguir esa voz, ¿sí? Nosotros vamos a seguir la voz de nuestro buen pastor. Y dice que nosotros vamos a oír su voz, ¿sí? No importa qué tan avanzado estés, no importa si eres nuevo, si acabas de escuchar a Dios, o si acabas de escuchar un mensaje acerca de Dios, o si tienes años escuchando cosas sobre Dios, no importa. Dios quiere hablarte hoy. Dios quiere hablarte hoy. Y saben lo hermoso que es esto, es que para Dios no hay límites. A Dios nada le asusta. A veces pensamos que no, es que como yo he hecho tantas cosas malas o he estado metido en esto, he hecho esto, estoy peleada ahorita con mi esposo y lo que sea que podamos nosotros tener, que son justo las mentiras del diablo, a Dios no le asusta nada y Él puede intervenir en cualquier lugar, en cualquier momento. Él quiere intervenir. Y una de las cosas que causa la voz de Dios es que primero nos enamoremos de Él,
¿sí? O sea, nos causa un acercamiento a Él. Entonces, eso tenemos que estar seguros, no hay nada de qué temer. Hay personas que escuchan la voz de Dios, aun cuando estoy hablando yo, ya están escuchando a Dios hablarles tan claramente, y otras personas que no saben y se demoran un poquito más, pero no importa, cada uno es diferente y se van a dar cuenta que Dios nos habla de diferentes maneras. Entonces, quería preguntarles si es que quieren practicar, escuchar la voz de Dios. ¿Sí? ¿Quieren practicar? Ok, chévere. Entonces vamos a hacer una práctica. Esto es súper chévere. Vamos a hacer esto. ¿Se acuerdan el centro de imágenes? Es como aquí ya, como nuestra imaginación. Quiero que todos ahorita cierren un ratito sus ojos. Cierren todos un ratito los ojos. Es solo para no distraerse ya. Cierren un ratito los ojos. Ya, cierren, cierren. Yo les estoy viendo por la pantalla. Ok. Y se van a imaginar un árbol. Imagínense un árbol. Como quieran imaginarse el árbol. ¿Ya pueden ver el árbol? Si pueden ver el árbol, pueden abrir los ojos y hacer así, sí, o mandar un dedito, yo qué sé, o poner algo ahí para saber. ¿Todos vieron un árbol en su imaginación? Súper. ¿Todos vieron el árbol? Ya, si alguien no vio un árbol en su imaginación, cierre nuevamente los ojos. Imagínese un árbol, como sea, aunque sea de Navidad, no importa. Imagínense un árbol, ¿ya? Ok, listo, ya todos pudieron ver un árbol. Ya, ok, quiero que ahí donde ustedes están, vean este árbol, ok, ahí con sus ojos abiertos, ya, si pueden todavía ver el árbol con sus ojos abiertos, pueden verlo, porque está en su imaginación, ¿sí? Vean si es alto, si es chiquito, tiene hojas, no tiene hojas, tiene hojas verdes, amarillas, rojas, moradas, azules. ¿Cómo es su árbol? ¿Es un árbol de Navidad? ¿Tiene bombillos o no? A mí me encanta. Este ejercicio es súper divertido, así que no hay que estar como que muy así con la aureolita para escuchar la voz de Dios. Bueno, ya todos vieron, ¿no es cierto? Sí, chévere, ya. Así, tal cual, como ustedes vieron el árbol, ahí, en ese lugar donde ustedes vieron un árbol, en su imaginación, ahí Dios nos puede hablar. ¿Sí? ¿Pueden creerlo? ¿Pueden realmente creer que Dios les quiere hablar? Ok, chévere. Eso es súper importante porque si ustedes creen que Dios no les puede hablar o no les quiere hablar por algo, muy probable no escuchen su voz, ¿ya? Porque están escuchando la voz del diablo. Entonces a veces decimos, no, creo que Dios, el diablo sí me habla y Dios no. No, pues Dios nos creó y nos creó para tener una relación con Él. Entonces Él sí quiere hablarnos. Ok, entonces, ¿listos? ¿Listos para el ejercicio? Ya, pero antes de hacer el ejercicio vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que primero Dios limpie este centro de imágenes. Este centro de imágenes se ensucia muy fácilmente con los pensamientos que podamos tener que no son buenos, por imágenes feas que vemos en la televisión, en revistas, en el teléfono, por palabras también que nos han dicho y se han quedado en nuestra mente y se están repitiendo palabras hirientes en nuestro corazón, que todavía están ahí, ¿no es cierto? Entonces, el centro de imágenes se puede ensuciar muy fácilmente, pero hoy le vamos a pedir a Dios que Él venga como que si fuera un gran pizarrón y a borrar todo ese centro de imágenes que ha estado manchado y sucio para que Él venga a escribir lo que Él quiere. ¿Les parece? Entonces, ahí donde están, van a repetir esto en voz alta. Sí, los ejercicios que vamos a hacer los vamos a hacer en voz alta, ¿ok? Entonces, van a cerrar sus ojos nuevamente y quiero que se imaginen un pizarrón. Imagínense ese pizarrón suyo, que es el centro de imágenes. Un pizarrón de lo que sea, de tiza líquida, de lo que sea.
Imagínense este pizarrón, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Ok, entonces vamos a orar en voz alta, por favor, ahí donde ustedes están. Vamos a repetir, Señor Jesús, hoy yo te pido que vengas a limpiar mi centro de imágenes. Trae tu equipo de limpieza especial y limpia cada esquina de este centro de imágenes. Quiero mantenerme puro y sin mancha. Quiero que tú vengas a hablarme. Ven a dibujar o a escribir cualquier cosa que tú quieras. Ahí cerrados los ojos, pueden ver cómo Dios viene con un gran borrador gigante a borrar ese pizarrón. Sí, quiero que se imaginen que Dios viene con un equipo de limpieza de esos pro y empieza a limpiar nuestro pizarrón y queda listo para que nosotros podamos ver lo que Él hoy va a dibujar o va a escribir. Listo, ya está limpio, ¿no es cierto? Ahora quiero que pongan su mano en su frente, ¿sí? Y vamos a orar en voz alta y vamos a decir, Señor Jesús, hoy yo te pido que me vengas a hablar. Gracias por abrir mis ojos espirituales para poder ver. Gracias por abrir mis oídos espirituales para escucharte. Gracias, Jesús, porque hoy yo creo que tú me puedes hablar. Hoy me arrepiento por haber dudado de que tú quieres hablarme y puedes hablarme. Y quito toda duda. Ven, Jesús, y háblame. Amén. Es importante arrepentirnos si es que en algún momento nosotros pensamos que Dios no nos podía hablar, ¿sí? O no nos quiere hablar, porque eso no es de Dios. Dios sí nos quiere hablar. Él quiere tener cosas increíbles con nosotros, ¿sí? Ahora, mantengamos abiertas las posibilidades de que Dios nos puede hablar de cualquier manera, ¿ok? Vamos a hacerlo, esto que Dios nos habla a través de nuestro centro de imágenes, pero Dios puede venir, te puede hablar audiblemente, ¿sí? O puedes empezar a oler algo, ¿sí? O puedes sentir en tu cuerpo algo diferente, ¿ok? De la única manera que no le vamos a decir a Dios que nos hable hoy es a través de sueños, porque no quiero que se queden dormidos ahorita. Después, en la noche, cuando acabemos, ahí sí, vamos a orar para que Dios les dé sueños chéveres. Ok, entonces vamos a hacerle la primera pregunta a Dios, ¿ok? Entonces igual va a ser en voz alta, ¿ok? Vamos a decir, Señor Jesús, si desean pueden cerrar sus ojos, ¿ok? Señor Jesús, gracias porque tú hoy me vas a hablar. Y yo te pido, Jesús, que me muestres en mi centro de imaginación un dibujo o una palabra. Ahora le vamos a preguntar, Jesús, si pudieras jugar un juego conmigo, ¿qué juego sería? Y vamos a esperar ahí un ratito calladitos. Y vamos a esperar que Dios nos hable. Y vamos a tomar la primera cosa que se nos venga a la mente. ¿Sí? O sea, la primera cosa que se nos vino a la mente. No crean que son ustedes. Ya le pedimos a Dios que Él nos hable. Ahora tomemos lo primero que se nos vino a la mente. Y si alguien ya lo tiene, diga sí. O póngale ahí. Haga sí, así para yo saber. Chévere. Listo. Un juego.
A veces decimos, no, qué raro, nada que ver, pero esperen, todavía no se desesperen. Y a veces pensamos, no, es mi imaginación, mejor otro juego más intelectual o yo qué sé. No, no importa. El juego que se les vino a la mente, acuérdense que le pedimos a Dios que nos hable y Él nos va a hablar. ¿Ok? ¿Listos? Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir, Señor Jesús, en voz alta, Señor Jesús, ¿por qué quieres jugar este juego conmigo? Y escuche, a ver qué dice él. Y lo primero que se venga a su mente, eso lo van a tomar. Y le pueden hacer más preguntas. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres jugar? ¿En dónde estamos jugando? ¿Sí? Y Dios te puede seguir hablando. Y quisiera que ahí en el chat nos pudieran escribir, yo vi este juego y Dios quiere jugar esto conmigo por tal cosa. ¿Sí? Y pueden seguirle haciendo preguntas a Dios. Como estamos aprendiendo a escuchar su voz, ¿no es cierto? Bueno, tal vez muchos de ustedes ya escuchaban. Este es un lugar seguro en donde nosotros podemos nosotros buscar de Dios y saber que Dios es un Dios que Él nos va a hablar siempre, ¿no es cierto? Que no, podemos equivocarnos, ¿ya? Y estamos en un lugar seguro, así que no hay problema. Si ustedes dicen, no vi nada, no siento nada, no sé, vuélvele a preguntar a Dios, Dios, tú me quieres hablar, muéstrame un juego y ¿por qué quieres jugar esto conmigo? Y sí les animo que nos escriban. Y póngannos ahí por qué. ¿Por qué él quería jugar contigo el juego de sopa de letras? Y pregúntale, Andrea, pregúntale, ok, ¿quieres jugar conmigo en un bote con un mar? ¿Y por qué se me vino vida? ¿Me quieres dar vida? ¿Viene vida? O sea, que hazle más preguntas, ¿ok? Que sea una conversación entre tú y Dios. Así como cuando conoces a un amigo, le haces preguntas cuando conoces a una persona, ¿y qué te gusta? ¿Y por qué? ¿Y dónde vives? Todo esto, ¿no? O sea, las preguntas que ustedes quieran hacerle a Dios como cualquier amigo. Qué hermoso, Paulina. Dice, Dios me dijo que juguemos a la rayuela, porque era un juego que yo jugaba de niña y me gustaba mucho. Y para él yo sigo siendo su niña. Qué hermoso. Les animo que mientras estamos leyendo y esperando que las otras personas también reciban, cierren sus ojos y empiecen a jugar esto con Jesús. Vayan a ese lugar y empiecen a jugar. Empieza a jugar la rayuela, imagínate en este bote con Jesús y qué está haciendo Jesús, dónde está Él. Qué hermoso.
Me encanta esto de la sopa de letras. Nunca lo había escuchado haciendo este ejercicio, pero me encanta porque es como él queriendo mostrarte palabras claves. Es como una resolución de misterios, ¿no? Como el hambre y sed que podemos tener por los misterios de Dios. Y en la sopa de letras podemos ir encontrando esto. Quiere jugar fútbol conmigo. Qué hermoso. Cierra tus ojos, te animo a que cierres tus ojos y empieza a jugar fútbol. Y mira qué te está mostrando Dios mientras juega. Cómo Él sonríe mientras juega. Hermoso. Dice, jugando en un columpio, eje no me soltará. Sus cuerdas de amor me sostendrán donde vaya. Miré una paloma y la palabra paz. Y el juego me dijo, camina rápido. ¿Para qué? Para ver qué tan rápido vas. Y me dijo, está bien, tú vas bien. Qué hermoso. Qué hermoso. Ahora, lo que nosotros podemos seguir haciendo con esto es... siempre le podemos hacer más preguntas a Dios ya. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué más? ¿Qué más me quieres decir en este lugar? En el juego, ¿dónde estás tú? Si estamos jugando fútbol, ¿dónde estás, Jesús? ¿En el arco? ¿O estás corriendo junto a mí? ¿O tú me pasas el balón? Yo qué sé. Ustedes le pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿ok? Estamos en un columpio. ¿Dónde está este columpio? ¿En qué lugar estás tú? ¿A dónde me estás empujando? ¿No es cierto? Entonces, esto es algo que nosotros podemos hacer siempre y podemos seguir creciendo, ¿no es cierto? Me encanta escuchar y amo leer los testimonios, lo que ustedes están poniendo, porque a veces pensamos con nuestra mente de humanos y decimos, uy, no, lo mío nada que ver. Pero luego vemos otros y decimos, no, sí tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Dice, corría con él y me abrazaba y me dijo, te amo, hija. Qué hermoso. Dice, vi un corazón y estoy en una bicicleta, yo estoy subida en ella y mi bicicleta tiene una canasta y voy recogiendo flores de colores porque quiere que descanse, que en él tengo seguridad y empezamos a separar por colores porque quiere que me distraiga. Qué hermoso. Corría en un bosque con mis perritos y Jesús estaba a mi alrededor. Wow, qué hermoso. Dice, Dios quiso jugar básquetbol conmigo y a mí no me gusta el básquetbol y le pregunté por qué quería que juegue eso. Me dijo, porque últimamente quieres hacer lo que tú quieres, pero esta es mi voluntad. Sé que lo vas a disfrutar, confía en mí. Y me vi riendo y haciendo chistes con él. Qué chévere. Bueno, ¿quieren animarse a hacer otra pregunta? Pueden seguir escribiendo ya, pero vamos a hacer una pregunta más, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos. Pueden seguir escribiendo ya, pero vamos a hacer otra pregunta para las personas que ya hicieron esta. Bien, entonces vamos a cerrar nuestros ojos nuevamente, ¿sí? Y le vamos a pedir a Dios. Y le vamos a pedir a Dios que Él venga nuevamente y le vamos a hacer otra pregunta, ¿sí? Entonces vamos a cerrar los ojos. Digan en voz alta, Señor Jesús, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Puede ser algo físico o algo de mí, de mi persona.
Y recuerden que es la primera cosa que se les viene a la mente. Jesús, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta eso de mí, Jesús? Jesús, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Y por qué? Y si pueden, pónganlo porfis también en el chat.